me apetece hacer el elogio del Buen Fin, porque resulta que yo creo que vivimos en un mundo totalmente equivocado, pero hemos tenido la suerte, después de tantas equivocaciones anteriores, de empezar a intuir por dónde anda la luz, ¿no? Entonces, lo mismo que las palabras son todas ambiguas y casi siempre equivocadas, y se dice este hombre está en la cúspide, y luego vas a ver las cúspides y son unos sitios espantosos, llenos de frío, y entonces son mucho mejores los deltas y los finales. Entonces el Buen Fin, la cúspide de la vida bien vivida, resulta que es el delta y nunca es la cumbre ni la cúspide, ¿no? Entonces todo tiene muchos sentidos y casi siempre los inéditos son los mejores, o los que están todavía en su originalidad, en los orígenes intactos, ¿no? Entonces, dentro de esta sociedad que nos ha tocado vivir, en donde estamos asistiendo al derrumbe de casi todo lo establecido, pues tenemos la suerte, como siempre, de ser la primera generación que está contemplando cosas no solo nuevas, sino novísimas, en donde empieza a valorarse que si todos vamos a ser pobres materialmente y físicamente debido a las crisis, pues por lo menos empezaremos a ser ricos interiormente, y saber vivir con austeridad y sin excesos, pues es una cosa muy importante, porque los valores van a cambiar totalmente, y los ricos o los nuevos ricos pues terminarán siendo los ricos del interior, y los ricos de la cultura, y los ricos del saber, y los ricos de la inteligencia, y eso es el colmo de las perfecciones y de los mundos mejores, ¿no? Entonces yo siempre pienso que cualquier tiempo pasado fue peor, y desde luego vivir en la Edad Media era espantoso, con las pestes y todo el mundo se moría a los 30 años, y con las violencias y con las guerras, y bueno, por lo menos somos una generación que hemos tenido la suerte de no tener una guerra, por mucho que haya muchos antiguos que pretenden resucitarlas, ¿no? Pero bueno, dentro de esta historia, pues los pueblos son mucho más inteligentes que sus gobernantes, y acaban imponiendo sus costumbres, sus sabias costumbres, y a medida que vamos llegando a los deltas dentro del curso de la vida, pues resulta que las cumbres y las cúspides son los finales, y los principios y las juventudes son unas cosas espantosas, donde no se sabe casi nada, y donde la vida es mucho más dura, y donde, bueno, a base de estacazos y de experiencias y de ruinas y de levantamientos y de vueltas a empezar, pues resulta que la vida acaba siendo una maravilla, en donde la serenidad pues te deja ver las cosas mucho más claras, y ves con asombro que hay unos jóvenes que son los que mandan en el mundo, bueno, unos jóvenes de 40 años que todavía pues no saben lo que es bueno y siguen haciendo las tonterías de siempre, pero como ya los anteriores hicieron tonterías más gordas, pues cada vez se van haciendo tonterías más pequeñitas, ¿no? Entonces yo tengo una extraña esperanza sobre el futuro siempre, porque a medida que la humanidad va llegando al delta, o va siendo más mayor, o van pasando los siglos, pues se va sabiendo más, y el fondo en general de la sabiduría pues mejora la manera de vivir y las relaciones entre las personas, y los comportamientos, y bueno, y el placer se está cambiando por el dolor, y bueno, pues pasan cosas bastante mejores que hace un tiempo o hace unos siglos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo reivindico la maravilla del Buen Fin, y luego pues esta vida resulta que te enseña unas cosas que no están en las universidades, ni en los libros, ni en ningún sitio, y vivir es la mejor universidad de todas las que existen, y hay asignaturas como esta del pensar y del disfrutar, a medida que vas descubriendo nuevas cosas, pues que todo lo que te han enseñado casi siempre, si no mentira, era de una fragilidad pasmosa, no tener unas bases excesivamente sólidas, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí yo lo único que quiero decir es que a medida que voy llegando a mis deltas
y habiendo conocido la fertilidad de deltas maravillosos como el delta del Ebro o el del Guadalquivir de por aquí cerca, pero el delta del Nilo o de los ríos del Amazonas, pues eso ya es el paraíso total del planeta Tierra, donde toda la tierra a través de los ríos va entregando sus riquezas al final, y entonces las tierras fértiles de las deltas pues es donde se ha depositado lo mejor de todo el cauce y el caudal a lo largo de los siglos, y surgen esas cosechas maravillosas en las tierras fértiles de los deltas, y que es donde van los pájaros casi siempre a pasar el invierno, como es el Cotodoñana, que es el delta del Guadalquivir, o el delta del Ebro por sus patos y todo eso, ¿no? Entonces las aves nos dan ejemplos, y el hombre siempre ha perseguido y ha ido a los paraísos turísticos mucho después que los pájaros, por ejemplo. O sea que aquí en España todo el boom turístico reciente, porque el turismo es una cosa de los años 60 y antes no había, pero era antes en la historia de la humanidad entera. Pues entonces la gente descubrió que Marbella, por ejemplo, era un sitio para irse de veraneo. Bueno, pues resulta que no, que los pájaros a Marbella no van, y van a Doñana. Entonces, cuando se descubrió que la zona de Sanlúcar de Barrameda y Jerez y el Atlántico con sus mareas es mucho más saludable y mucho más fértil, pues bueno, pues yo me hice desde el primer momento de la desembocadura del Guadalquivir, que es el colmo de los paraísos europeos, por ejemplo. Y dentro de esa historia, pues nada, observar tranquilamente y sin que nadie se enfade que la humanidad no para de hacer unas tonterías, y sus dirigentes casi siempre mucho más gordas, ¿no? Y bueno, pues gracias a estos fenómenos nuevos que están sucediendo, en donde las cosas se van a ir poniendo en su sitio poco a poco, pues terminaremos muchísimo mejor que antes, dando la importancia a las cosas que las tienen de verdad, y habrá un cambio de valores asombroso, porque lo que ahora se valora como importante en esta vida y como objetivo, pues a veces da mucha risa, y es justo todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando se dice que fulanito está en la cúspide, yo tiemblo pensando en el frío que hay en las cúspides y en las soledades y en las parameras y en los lugares espantosos bajo cero que suelen ser las cúspides, y yo hago un canto al final de los cauces y de los caudales, y a los deltas y a las desembocaduras y a los finales auténticos, que es donde se va depositando lo mejor de todo lo que se ha vivido, y se producen unas cosechas riquísimas que nos enriquecen y que nos alimentan de maneras casi geniales, ¿no? Y bueno, pues yo quería decir que dentro del desastre y del caos y de las cosas tan raras que están de moda, pues que afortunadamente hay otras que van empezando a decirnos: un momento, atención, que aquí lo importante está aquí. Y yo pues quería hacer un homenaje a los buenos finales de los trayectos. Venga, buenas noches.